es que tienes que cambiar tus pensamientos. Ese es el origen de todo. Es el origen de tus emociones, es el origen de tus sentimientos, es el origen de tus acciones, es el origen de tus resultados. Ese es el verdadero origen. Si nosotros nos sentáramos un rato a escribir qué pensamientos tengo yo acerca del amor, acerca de la vida, acerca de la salud, acerca de esto. Si el primer pensamiento que tienes, que tú no eres merecedor en tu existencia de una mejor vida, entonces pues tu vida va a ser otra. Bienvenidos a este canal, como siempre, buscando transformar vidas, transformar la vida de todos y de cada uno de ustedes e ir transformando a su vez mi propia vida. Gracias de antemano a todos ustedes porque me ayudan a ser mejor y espero que yo también los esté ayudando. Tú te conviertes en lo que piensas. Hoy vamos a tratar el tema de que si lo piensas, piénsalo por favor bien, porque tú eres tus pensamientos. Tú te conviertes en lo que piensas. Aparentemente es una frase que no tiene un mayor sentido. Si lo oyes, pues tú eres lo que piensas. No, pero es que hay que hacer esto, es que hay que hacer aquello, es que hay que moverse. Es algo más del pensamiento. No es así. Nosotros, desde que iniciamos nuestra vida, desde que iniciamos nuestras acciones, estamos determinados por nuestros pensamientos. Desde luego que esa determinación no es una determinación fatal para decir, ya quedé así, signado de por vida. Pero también es cierto que si no haces algo por cambiar tus pensamientos, vas a quedar señalado de por vida y vas a vivir las mismas crisis, los mismos problemas, las mismas quejas, las mismas enfermedades que vivieron en un momento dado o que a lo mejor están viviendo tus padres y tus abuelos. ¿Dónde está la diferencia? En tus pensamientos. Y hoy vamos a tocar este tema de los pensamientos, del poder que tienen nuestros pensamientos y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de pensar bien. Esa es una verdadera responsabilidad. Antes que cualquier cosa, si tú te quieres definir en la vida y quieres ser alguien en tu propia vida, tienes que cambiar tus pensamientos. Déjame contarte una historia. En Estados Unidos había un ferrocarrilero muy famoso por dos cosas. Una, porque era muy puntual, muy trabajador, era un hombre muy fuerte, muy responsable. Era bien querido por todos por la manera como se comportaba dentro de la empresa. Pero tenía un pequeño defecto, que no era tan pequeño, era sumamente pesimista. Siempre estaba pensando que podía suceder lo peor. En todo momento que levantaba la mano para opinar o simplemente sin levantar la mano, decía, creo que nos va a ir mal, creo que esto no está mejorando. Sin embargo, él era una persona que seguía trabajando con mucha responsabilidad. En una ocasión llevaron un vagón que no estaba enganchado a los demás vagones del tren y ese vagón era un vagón que lo habían llevado para que no sé si lo reconstruyeran o lo arreglaran. Y Nick, así se llamaba esta persona, entró a ese vagón a ver qué había. Sin darse cuenta, cerró la puerta de tal manera que no pudo abrirla. Y él empezó a golpear la puerta para ver si alguien lo escuchaba. Coincidentemente, en aquella ocasión, resulta que había habido un festejo para uno de los jefes de allí
y les habían dicho a todos que salieran una hora antes para que se pudieran cambiar, arreglar. Ya saben ustedes cómo son esto de las fiestecitas. Y se arreglaran y se fueron. No había nadie ese día más que él. Y entonces seguía golpeando. Cuando se dio cuenta de que ya nadie le hacía caso, vio que había un cartón por ahí y traía una pluma. Y con ese pesimismo que a él le andaba tan profundamente, dijo: me voy a morir, yo no voy a aguantar el frío. En esta cámara de frío no lo voy a aguantar, no lo voy a soportar, y creo que definitivamente me voy a morir, y voy a escribir en este cartón, voy a escribir qué me sucedió y voy a decir mis últimas palabras a mi familia. Así sucedió. Al día siguiente llegaron todos los trabajadores y entre las actividades que tenían abrieron allí ese vagón que les decía que estaba separado de los demás. Abrieron. Ándale, sorpresa para ellos. Se encontraron que había fallecido aquella persona y tenía un lápiz, se había quedado con un cartón y un lápiz ahí, todo prácticamente congelado. Hasta allí ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene de extraordinario? Pues eso puede pasar. ¿Dónde estuvo lo extraordinario de esto? Y resulta que le hacen la autopsia, dicen efectivamente murió de congelación. Sin embargo, uno de los trabajadores se dio cuenta, dijo: bueno, pero ¿por qué murió de congelado? Y bueno, pues estaba prendida la cámara de refrigeración, de ese vagón de refrigeración estaba prendido y era lógico que se congelara. Dijo: no estaba prendido. ¿Cómo? No estaba prendido el congelador. Entonces, ¿cómo fue que aquí dice el doctor que muere de congelado? Estaba a 67 grados Fahrenheit. No sé, no tengo aquí a la mano a cuánto equivale los 67 grados Fahrenheit, pero según estima que era ligeramente frío, nada frío. Fíjense, aquel hombre pesimista, había pensado fíjense lo que son nuestros pensamientos, pensado que se iba a congelar y que iba a morir de congelamiento. Y efectivamente murió de congelamiento, cuando no debía de haber muerto, porque era ligeramente, esa temperatura de 67 grados Fahrenheit era ligeramente soportable, vamos a decir. No era para que se muriera aquel trabajador, sobre todo que tiene una constitución muy fuerte. Él se había matado, valga la expresión, no conscientemente, desde luego, se había matado a sí mismo. Y se había matado con sus pensamientos. Con sus pensamientos se había matado. Ahora entienden, o entendemos, o comprendemos cuál es el poder que nosotros tenemos. Esto es algo así como lo que nosotros denominamos muchas veces el efecto placebo o el efecto nocebo. Me comentaba una persona que sabía mucho de cuestiones farmacéuticas que ellos siempre prueban todas las medicinas bajo el efecto placebo. Es decir, le dan a la gente, cuando la prueban, la medicina que ellos investigaron y que van a sacar al mercado, pero a su vez les dan otra medicina que que es muy inocua, o sea que no, y checan si se alivia igual con una medicina que con otra. Bueno, esto dicen que es algo muy generalizado y es como parte de su metodología, así me lo explicaron a mí, entonces los paso al costo. Y lo mismo sucedió cuando el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando se les había terminado la morfina, hoy un médico que se le ocurrió decirle: vamos dándole agua destilada y decir que allí contiene morfina. O sea, los engañaron, vamos a decir, un engaño positivo, si se le puede llamar positivo, en el sentido de que se les dio y tú
tuvieron la mayoría de los soldados el mismo efecto que la morfina. Vean ustedes lo que es el pensamiento de una persona, cómo puede trastocar la realidad. ¿Dónde está? Es que estaba frío el refrigerador. No estaba frío. Es que esa medicina estaba excelente. Pero no era medicina. Era tu pensamiento. Tu pensamiento. Por eso dicen que cuando vas tú al doctor, 3 cosas son las que te sanan. Una, la creencia y la buena disposición con el doctor, o el doctor también hacia ti. Le crees al doctor. Segundo, le crees que la medicina sí te va a aliviar. Y tercero, crees tú en ti mismo que cada vez que cuando tomes esa medicina vas a sanar. Fíjense, este tema es muy interesante. Me comentaba otra persona que se dedica a las ventas y me decía, oye, ¿qué hago? Dice, pues tengo un equipo de ventas y del equipo de ventas, pues realmente algunos ya se salieron, otros venden poco y ya no quieren vender más. Raro, nada más una persona tengo, dice, dentro del equipo que se esfuerza y lucha y le está yendo bien. Y bueno, pues allí lo que sucedió, lo que le dije, mira, hay un efecto que yo le he llamado el efecto flotador. Digo, no lo he encontrado yo lo he manejado, no sé si está en algún libro. El efecto flotador, le dije, mira, todos tenemos, haz de cuenta que todos tenemos un tinaco muy grande, muy grande. Y en ese tinaco muy grande, lo que hacemos es, puedes poner el flotador más abajo, un poquito más arriba el flotador, o un poquito más arriba el flotador, o un poquito más arriba el flotador. ¿Qué es lo que sucede cuando tú pones el flotador muy abajo? Pues hasta allí puede llegar el agua. Sí, hasta allí puede llegar el agua. ¿Cuánta agua te llega? Pues a lo mejor te puede llegar, vamos a decir, 10, 20, 30 litros. Pero vamos a poner que puedas subir el flotador un poquito más. Subes un poquito más el flotador. ¿Cuánta agua entra? Entra más agua. Pero dices, quiero que entre más agua. Entonces al tinaco le aumentas arriba un poquito más el flotador para que el flotador suba más cantidad de agua. Y así sucesivamente. Nosotros tenemos el efecto flotador. ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuál es tu pensamiento? Tu pensamiento está como el flotador de abajo, que te cabe poco contenido. Tu pensamiento está como el flotador más arriba, que le cabe un poco más de contenido. Tu flotador está un poco más arriba, que le cabe un poco más de contenido. ¿Qué tiene que ver eso con los vendedores? Que tu pensamiento estaba así, muy limitado. Creencias y pensamientos limitantes. Creencias y pensamientos limitantes, unos tienen un flotador que a lo mejor no llega a los $100 a la semana o a los $50 a la semana y con eso ya se conforman. Tienes un flotador de $50 o de $100. Aquí está tu flotador en tu pensamiento. Tú te piensas a ti mismo como una persona que no puedes, como una persona que eres carente, como una persona que con eso hay que conformarse, como una persona que para qué ser tan ambicioso. Pues es tu flotador. Fíjate en eso. Espero que me estés captando. Si no, hazme una pregunta o algo. Tu flotador. Yo te pregunto, ¿en dónde tienes tu flotador de pensamientos? Hubo un libro muy famoso que se llamaba Piensa en Grande. Para pensar más, pensar en grande. Pero hay veces que nosotros tenemos creencias y pensamientos limitantes que no nos permiten, sí, el pensamiento a lo mejor lo quiero grande, pero mi flotador está muy abajo. Porque yo le estoy limitando con mis creencias y lo estoy limitando con mis pensamientos. Por eso te digo, piensa bien, piensa correctamente. No por el hecho de que pienses, te está garantizando que tú estás pensando correctamente.
¿Cuántas veces te pudiste haber casado con una mejor pareja? ¿Cuántas veces pudiste haber tenido un mejor negocio? ¿Cuántas veces pudiste haber tenido una mejor relación? ¿Cuántas veces pudiste haber avanzado más en la vida? Pero tenías tu pensamiento de este tamaño. Tú mismo limitaste, por eso se llama pensamiento limitante y por eso se llaman creencias limitantes. ¿Quién se limita? Te limitas tú. En ti mismo está tu limitación. Tu limitación. Nos han enseñado muchas verdades en la vida. Los programas, sobre todo mentales, que nosotros hemos tenido durante el periodo de la infancia. Durante ese periodo de la infancia, tuvimos muchos pensamientos y muchas creencias limitantes. Tú dirías, bueno, ¿y por qué hablas de pensamientos y por qué hablas de creencias, Alfonso? Porque el pensamiento, bueno, pues, son las cosas que tú elaboras en tu mente, ¿verdad? Es el lenguaje interno con el que tú elaboras lo que sientes, lo que vives y todo eso que te genera pensamientos. Y las creencias todavía son más peligrosas cuando son negativas, porque las creencias son dogmas que no cuestionas. Es que así pensaba mi abuelo, así pensaba mi bisabuelo, así pensaba mi tatarabuelo, así pensaba mi padre. Y así pienso yo y me siento orgulloso de pensar así. Sí, pero eso te va a enfermar. Eso te va a afectar en tu cuerpo. Eso te va a afectar. Porque eres tan necio, no me refiero a nadie de ustedes, desde luego, porque eres tan necio, cuestiona. El mundo no avanza si no cuestionas en la vida. ¿Cuándo han visto ustedes que se cree más ciencia? Si yo me hubiera acostumbrado a la televisión de blanco y negro y nadie se hubiera pensado, pues esta televisión ya se ve la imagen, ya perfecto, ya con eso me consuelo. Y vean ahora, en cualquier aparatito pueden ya estar viendo películas, pueden estar viendo información, al mismo tiempo pueden estar viendo lo que sucede en Rusia, en China, en Brasil. Y nosotros no cuestionamos nuestras creencias, ni cuestionamos todo lo que tenemos acerca del amor. ¿A cuántas mujeres les dicen, o sobre todo, dicen, que los hombres son muy malos, los hombres son infieles, los hombres son lo peor, nada más buscan el sexo contigo, y las van llenando de miedos? Y la mujer lo cree. O algunas mujeres, no estoy hablando en general, lo cree. ¿Qué es lo que está pasando? Que en tu tinaco lo tienes así. Entonces, ¿cuándo vas a avanzar en tu vida? ¿Cuándo vas a crecer? Hasta que no subas tu flotador. Perdón, el flotador. No subas tu flotador a más arriba y más arriba y más arriba para que te liberes, vivas en la libertad. Puedas pensar por ti mismo. Puedas mejorar tu vida y tu existencia. Pero nos crean a veces con un flotador muy abajo. Sí, y decimos, ¿sí? ¿Por qué no doy de sí para ir más avanzando, más y más y más en la vida? Por mi flotador. Vean el efecto flotador. ¿Qué pasó con Nick, el del ferrocarril? ¿Dónde tenía su flotador? Un flotador pesimista. Que todo podía suceder mal, que ya todo no tenía remedio, que todo iba mal. Curiosamente, era buen trabajador. Sin embargo, ¿qué lo mató a él? Lo mató su pensamiento. ¿Qué es lo que nos mata, valga metafóricamente, todos los días? Nos matan nuestros pensamientos. O bueno, a muchos nos hacen también vivir nuestros pensamientos. En la medida que nosotros nos sentimos más felices, más dichosos, más contentos, vivimos en la esperanza y todo. Acordémonos de aquel ejemplo que alguna vez comenté de Víctor Frank, cuando vivía allí en los guetos de Auschwitz, donde tenían a todos los judíos, que ya sabían que ya tenían, nada más faltaba que el día que les dijeran que los iban a fusilar, o envenenar, o mandarle gases y todo eso a las cámaras. ¿Y qué pasaba? Muchos murieron, muchos. Y saben, cuando después hicieron un estudio al respecto de quiénes son las personas que se habían salvado, qué personas habían logrado ser sobrevivientes,
de entre los sobrevivientes, la encuesta que hicieron, que la mayoría de los sobrevivientes tenían una creencia y una esperanza de que iban a salir. Veían que el mundo era negro, ¿no? O sea, ¿qué más negro que decir, estás sentenciado, ya nada más espera tu día? Pero tenían siempre una esperanza, siempre mantuvieron una creencia y una esperanza de que podían vivir. Y la mayoría de los que tuvieron esa esperanza y tuvieron esa creencia, vivieron. Tenían un flotador más alto, un pensamiento de esperanza, un pensamiento de fe, un pensamiento de que voy a sobrevivir. Ve el poder de tus pensamientos. Podrán decir, bueno, pues eso ¿qué es magia? O eso sucedió coincidentemente, o eso no pasa en todos. Bueno, si empezamos a hablar así, quiere decir que tus pensamientos son de carencia y que probablemente te puedes identificar con un Nick y no con un Víctor Frankl. Ese es el poder que tenemos nosotros. Si nosotros, les comentaba en una ocasión, si ustedes llegan, por ejemplo, con su familia, y llegan con pensamientos positivos, alegres y todo eso, aquí en su mente, pero es que mi mujer es así, es que mis hijos son así, es que me pasa este problema. Cambia tu pensamiento, llega con alegría, llega con amor, piensa que sí te quieren. Oye, hombre, que la realidad a lo mejor sea un poquito contraria, pero piensa que sí te quieren, piensa que sí te aman, piensa que sí te va a ir bien. Créemelo, que algo, por lo pronto cambia en ti tu actitud y ya estás menos amargado y estás menos propenso a un diabetes. O imaginando pasado a un Alzheimer, ¿sí? Porque para el Alzheimer y todo se requieren pensamientos dulces, se requiere procesar lo dulce, la dulzura de la vida. Por eso hay diabéticos, por eso hay demencia senil, por eso abunda el Alzheimer, porque tenemos una vida donde pensamos y sentimos que no encuentras ninguna respuesta para que en un momento dado tú poder salir adelante. Como ves, nuestros pensamientos nos hacen, nuestros pensamientos nos convierten. Y Jesús decía, te conviertes en lo que crees. Te convertirás en lo que crees. Y yo te pregunto en este momento, ¿en qué crees? ¿En qué crees? ¿Y cómo lo crees? Eso es lo que hace tu vida. ¿Quién soy yo, Alfonso, en este día? ¿Quién eres tú, María? ¿Quién eres tú, no sé, Fred, no sé, Fernando? ¿Quién eres tú en este momento? Eres el que te piensa. ¿Cómo te piensas a ti mismo? ¿En qué nivel tienes el flotador dentro de un tinaco enorme? ¿En qué nivel lo tienes? Tienes que cambiarlo. Cuando este vendedor le dije, mira, mientras no les cambie su tinaco, le expliqué varias cosas, ¿no? Que no es el caso ahorita. ¿Cómo estrategias para en un momento dado cambiar el tinaco? Primero, es que tienes que cambiar tus pensamientos. Ese es el origen de todo. Es el origen de tus emociones, es el origen de tus sentimientos, es el origen de tus acciones, es el origen de tus resultados. Ese es el verdadero origen. Si nosotros nos sentáramos un rato a escribir qué pensamientos tengo yo acerca del amor, acerca de la vida, acerca de la salud, acerca de esto. Si el primer pensamiento que tienes, que tú no eres merecedor en tu existencia de una mejor vida, entonces pues tu vida va a ser otra. Y sin embargo, si tú piensas que merece la vida, a mí me enseñaban, yo me acuerdo que nos enseñaban mucho, es que tú no mereces esto porque tienes malas calificaciones, tú no mereces esto porque te has portado mal, tú no mereces esto por esto otro. Señores, nosotros somos merecedores de todo, desde luego. Eso no quiere decir que vamos a ser unos flojos, unos perezosos y que no vamos a buscar conquistar. Ahí está la mina.
Allí está la mina, escárbala, ya está la mina, ya está. ¿Por qué no le escarbas? ¿Por qué no encuentras pensamientos dulces en esa mina? Detrás de ese pensamiento, a lo mejor de amargura, de tristeza, de dolor, de enojo, de rabia. ¿Por qué no encuentras que también en la mina hay oro, hay esmeraldas, hay diamantes, hay... Muchos han creído que sí lo hay. Muchos han creído que sí es posible el amor, que sí es posible la salud, que sí es posible en un momento dado seguir adelante en la vida. ¿Qué piensas a todo esto? ¿Qué piensas a todo esto? Si piensas, piensa correctamente, porque tú eres tus pensamientos. Tú eres tus pensamientos. Entonces, si quieres cambiar tu vida y que te vaya bien, no lo busques afuera. No lo busques afuera. No le eche la culpa a nadie. Está dentro de ti mismo. Ahí está tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? Dice, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? Allí está. ¿Y dónde está tu mente? Sí, a veces no es tan fácil, es complejo, pero esa es la realidad. No tenemos otra salida más que cambiar nuestros pensamientos. Piensa bien, piensa correctamente. Te deseo lo mejor de lo mejor. Te deseo que te suscribas a mis canales, que me sigas escuchando. Estoy en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Spotify. Ahí puedes tener más contenidos. Aparte de esto de la Escuela Superior de PNL, puedes tener más contenidos. Pero me gustaría saber de este tema diario. Me encanta oír su punto de vista, su pensamiento o su crítica, como ustedes gusten. ¿Qué les ha parecido? Gracias. Espero su respuesta.